Hola, hermano David, hermana Mayra. Yo les voy a exponer lo que comprendí del Evangelio de Lucas, tomando de referencia el libro de Carson que hemos estado leyendo en este periodo, y también un poco la parte devocional, junto con mi comprensión personal, tratando de sintetizar estos dos aspectos, el teológico y el devocional. Bueno, el libro de Carson nos dice, nos explica y nos da razones por las cuales Lucas es importante dentro de estos evangelios sinópticos porque responde a la pregunta de Teófilo de por qué afirmar que el cristianismo es la única religión verdadera o es la única religión que debe de considerarse como, como la única con la cual debemos de vivir. Creo que después de responder esta pregunta, que es lo que nos dice el libro, que provoca, como también nos lo describe, que pase de ser de la Iglesia Católica temprana a algo carismático, a algo institucional. Me parece que pasa esto por las características del libro de Lucas, más que nada el autor, que si bien es médico, podemos destacar que sus esfuerzos por la historicidad de los hechos y la veracidad de todo lo que se está narrando y no incluye tantos aspectos sentimentales o emocionales como vemos tal vez en otros libros del Antiguo Testamento, no incluye tantos eh, puntos de vista personales, sino que sintetiza a los testigos, ¿no? Sus experiencias, su propia experiencia, pero que no es algo, su propia experiencia no es algo que le interese destacar, ¿no? Entonces, si vemos esto, podemos entender más por qué se dice que pasó de una iglesia católica temprana, carismática, a una iglesia católica institucional, ¿no? Ya se podían poner, se pueden decir normativas o se ponían algunos aspectos reglamentarios dentro de todo el orden cultural que se empezó a desarrollar pues en la iglesia temprana. Por lo mismo considero que el contexto no les permitía ver lo que eso iba a provocar hasta hoy en día, ¿no? O sea, el contexto habla de judíos que seguían persiguiendo a los cristianos. Si bien había judíos ya convirtiéndose, pero también vemos judíos tratando de judaizar a las personas o tratando de judaizar a los cristianos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, era más importante destacar los hechos tal cuales eran y inclinarse hacia el cristianismo que inclinarse hacia el judaísmo. Y no había una separación de católicos o de evangélicos, ¿no? Porque pues estamos hablando de la iglesia temprana. Ahora, creo que es bueno destacar también la relación que hay entre Lucas y Hechos. El libro de Carson nos exhorta a que no lo veamos en un extremo de que se consideraba un solo libro. Pero creo que eso nos lleva un poco a la parte devocional. Y devocional porque si bien son libros dedicados y con el propósito de demostrar historicidad con evidencia, pues eso nos ayuda en la vida devocional a tener un fundamento real, sin dudar y sin tratar de especular cosas que no son, porque esas fueron las intenciones de Lucas. Creo que eso es el Evangelio, como todos, yo creo que todos tienen esta característica, pero en especial Lucas, que lo podemos ver en las características de su autor y en su manera de contar las cosas, que es un hombre que se mantiene sin tratar de diluir el mensaje. Entonces siento que eso también es importante, ya tratando de sintetizar estos dos aspectos teológicos y devocionales, en mi comprensión personal creo que el autor se esfuerza por no diluir lo que Jesús hizo, por no diluir lo que incluso los testigos vieron y experimentaron. Y eso me parece importante porque eso nos habla a nuestra propia vida, que así debemos de actuar, no solo de actuar, de predicar como siervos de Dios y buscar siempre la dirección de mantener la historicidad, la veracidad, sin caer
o más bien sin fundamentarnos en sentimentalismos o sin fundamentarnos en excepciones. Muchas gracias, hermano David, hermana Maya, que Dios los bendiga.